En el siguiente video voy a mostrar cómo determinar la función de transferencia de este circuito, el cual pide encontrar el voltaje de salida VO, que es el voltaje en el condensador, sobre el voltaje de entrada, que es el voltaje aplicado acá en el circuito. Bien. Primero, estudiar las corrientes. Vemos que, por ejemplo, en la salida del circuito, digamos de la entrada acá, va a circular siempre una corriente total I. Bien, esa corriente va a llegar al primer nodo y se va a dividir en una corriente I1 para acá y una corriente I2 para acá. Esa corriente I2, ¿cierto?, es la que circula a lo largo de la segunda malla. Acá hay una corriente I2. Por lo tanto, bueno, eso es análisis de corriente. De voltaje vamos a ver que son dos mallas, por lo tanto vamos a tener una ley de Kirchhoff de voltaje para esta malla y otra ley de Kirchhoff de voltaje para la que está acá. Planteando las ecuaciones tendríamos lo siguiente. La corriente I va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. Eso es para términos de corriente. Para los voltajes vamos a tener que el voltaje aplicado en la primera malla, que es VI, va a ser igual a la suma de los voltajes de VL más VC1. Este L1, como es la única bobina, la puedo renombrar como L simplemente, y este R1 como R, para que sea más sencillo. Al mismo tiempo puedo hacer lo mismo con la otra malla. Recordar que por el sentido en que está viajando, que estamos estimulando la corriente, se asume que esta parte donde está el condensador es la fuente de entrada a la segunda malla. Por lo tanto, decimos que BC1 va a ser igual a BR más BC2. Bien. Ahora, se está pidiendo, y esta es la parte más importante, que el voltaje en el condensador 2 sea nuestra salida, que es lo que queremos estudiar. Por lo tanto, acá es importante recordar que el voltaje en el condensador 2 se va a calcular como 1 sobre C por la corriente dividido en S. En este caso sería C2. ¿Y qué corriente? I2, porque es la corriente que circula por el condensador 2. De esa manera, si yo despejo la corriente, vamos a encontrar que I2 va a ser igual a C2 por S por BC2. Como BC2 es BO, yo puedo escribir que la corriente I2, según lo que se está hablando ahí, va a ser C2 por S por BO. Esta expresión me va a servir, ¿cierto?, para convertir la corriente I2 en una función en términos de BO, que es muy importante porque como estamos buscando una función de transferencia en términos de voltajes, la idea, ¿cierto?, es que todos los términos de esta ecuación me queden en función del voltaje y siempre quiero ir encontrando fórmulas o funciones que me queden en función de BO. Por lo tanto, ¿por cuál de las ecuaciones parto? Puedo partir, ¿cierto?, por la ecuación de la corriente. Vamos a empezar a trabajar y nos queda así. La corriente I es la que circula por la bobina, por lo tanto va a ser el voltaje en la bobina dividido en L por S. Esa es la fórmula para el voltaje en una bobina. Disculpen, para la corriente en una bobina. eh, Se parece mucho a la que está acá, de hecho es casi igual, solamente que esta es de corriente y esa es de voltaje. Son como al revés. ¿Ven? Luego, la corriente I1 es la que circula por el condensador. Por el condensador se calcula como C1 por S por el voltaje en el condensador, muy parecida a la que está acá, ¿cierto? Que en realidad es la misma porque estamos hablando de un condensador también. E I2 va a ser la corriente que circula, ¿cierto?, en la segunda malla. Y aquí es importante dejar que I2 quede en función del VO. Por lo tanto, por eso encontramos esta ecuación de acá, que me sirve para reemplazarla directamente. C2 por S por VO. Bien. Por lo tanto, ya tenemos, ¿cierto?, una ecuación más o menos estructurada de lo que estoy buscando. Bien. En la ecuación, si se fijan, tenemos solamente un término con BO y tenemos dos con distintas funciones, que es BL y BC1, que no sé cuánto vale. Y para eso están las fórmulas que están arriba. Vamos a partir con BC1. Bien. BC1 dice que es BR más BC2. Vamos a hacer los cambios de variable. BC1 va a ser igual a la corriente I2 por R, ¿cierto? Porque por ley de Ohm se calcula, ¿cierto?, que el voltaje es I por R. ¿Qué corriente circula por la resistencia? La corriente I2.
más BC2. Y aquí es importante lo siguiente. ¿Yo puedo plantear la ecuación del condensador 2 directamente? Sí. Pero si empiezo a hacer los reemplazos me voy a dar cuenta que me voy a estar dando una vuelta. Y lo mejor acá es reemplazar directamente el BC2 por BO. De esa manera dejo una función en términos de BO al tiro. Si nos damos cuenta nos apareció I2. E I2 sabemos cuánto vale. Vale C2 por S por BO. Por lo tanto, reemplazo. Nos queda, vamos a poner la R primero. C2 por S por BO más BO. Y aquí, si notamos, encontramos una función, una expresión, para BC1 en función de BO, que era lo que, insisto, es el objetivo. En una función de transferencia siempre se busca que todos los términos estén en términos de la salida. Por lo tanto, como la salida es BO, todos los términos de esta ecuación tienen que quedar como BO. Por lo tanto, ya ahí podemos eliminar directamente el BC1. Veamos qué pasa con el BL. BL, si se fijan, lo podemos sacar a partir de la ecuación que está arriba. Y va a ser simplemente despejar el BI. O sea, disculpen, BL. O sea, dejar BC restando al otro lado. Esto va a ser BI menos BC1. Bien. Y nos queda de esa manera. BC1, ¿cuánto vale? Lo tenemos ahí. Pero no lo vamos a reemplazar todavía. Porque si no, después se nos va a hacer extender mucho la ecuación. Vamos a tener lo siguiente entonces. BL va a ser BI menos BC1. Esto aquí le vamos a recordar que todo esto de acá es BL. Y todo eso está dividido por L por S. Igual a C1S por BC1, ¿cierto? Que ya vimos que es R C2 S BO más BO más BO. Bien. Ese es el BC1 que habíamos calculado recién. BC1, disculpen, aquí me faltó agregarle a ese de aquí. C1S por BC1 más C2S por BO. Bien. Aquí hay que empezar a ordenar un poco. Voy a hacerlo paso a paso. Voy a dejar este por ahora así. Y aquí multiplicar término a término. Nos va a quedar R, C1, C2, S cuadrado por BO más C1S BO más C2S BO. Para despejar un poco la ecuación, multiplicamos por LS para que se simplifique este lado y sea más sencillo despejar el BC1 para dejar el BI libre. Nos va a quedar BI menos BC1 igual a. El LS va a quedar prácticamente multiplicando todos los términos, por lo tanto nos va a quedar R, L, C1, C2 es el cubo de O más L, C1, S cuadrado de O más L, C2, S cuadrado de O. Y nos queda acá dando cierta vuelta el BC1 que ya sabemos cuánto vale, está un poquito más arriba, que es el que está ahí. Por lo tanto, simplemente paso este término sumando al otro lado y por lo tanto va a quedar, reemplazamos el BC1 por lo que está aquí. Nos queda RL C1 C2 S al cubo BO más L C1 S cuadrado BO más L C2 S BO más BC1. Y BC1, insisto, es R C2 S BO más BO. Aquí también vamos a recordar que ese término de ahí correspondía al BC1. Si nos damos cuenta, nos quedan puros términos en función de BO. Por lo tanto, acá ya viene la parte sencilla de simplemente factorizar por BO. Nos queda RLC1 S al cubo. Perdón, me faltó el C2 S al cubo más LC1 S cuadrado más LC2 S cuadrado también más RC2S más 1. ¿Y la función de transferencia cuál va a ser? Bueno, simplemente va a ser tomar el BO,
dejarlo sobre BI, pasando dividiendo este, y este término va a pasar dividiendo al otro lado. O sea, podemos hacerlo así paso a paso, que esto va a ser 1 sobre BO sobre BI por RL C1 C2 S al cubo más L C1 S cuadrado más L C2 S cuadrado más R C2S más 1. Finalmente, S va a pasar dividiendo al 1, por lo tanto, podemos decir que la función de transferencia BO sobre BI va a ser 1 dividido, si es que puedo, ya no importa, último intento. Ahí sí. Esto va a ser R, L, C1, C2, S al cubo, más L, C1, S cuadrado, más L, C2, S cuadrado, más R, C2S, más 1. Y esa, ¿cierto?, va a ser nuestra función de transferencia. Espero les sirva de ayuda.